Muy buenos días tengan todos ustedes quienes reciben, escuchan y comparten nuestro devocional del día. Reciban un especial saludo en este inicio de semana. Nuestro tema de hoy, el poder del Evangelio, y lo he basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, en los versículos 16 y 17, donde la palabra nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Muchas personas se avergüenzan a veces del Evangelio. Y pienso que esto sucede porque aún no se han dado cuenta del poder que tiene y no se han dejado llenar suficientemente del poder de Dios que actúa por medio del Evangelio. Todavía se fijan demasiado en lo que los demás piensan de ellos, porque su opinión aún les interesa mucho. Pero ¿acaso no hemos descubierto lo que hace el Evangelio? ¿Acaso no hemos visto que el Evangelio significa la salvación de las personas perdidas? ¿Acaso no lo hemos creído? Quizás hayamos intentado ganar la salvación viviendo de la mejor manera posible o haciendo muchos sacrificios o tal vez muchas obras, pero al final tenemos que reconocer que el hombre no tiene poder para salvarse a sí mismo, como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 3, en los versículos del 10 al 12, la palabra: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Evangelio muestra que cuando Dios salva al hombre por medio de la fe, lo hace de una manera justa. Hemos llegado a ser salvos por el poder y la justicia de Dios. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros tratemos de hacer o quizás querramos hacer. Como nos dice la palabra en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por nuestra parte, la fe es la única condición para recibir la salvación. La fe es la confianza firme en Dios, quien ha hecho todo para salvarnos y quien hará todo para llevarnos con seguridad por esta vida hasta que estemos con Él. La palabra nos dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Somos llamados a vivir por fe y para fe. Hemos sido conquistados por el amor de Cristo por medio del Evangelio de poder que Él ha traído a nuestras vidas. Recordemos que en el Evangelio se revela la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es el personaje central de los evangelios. Por eso el poder del Evangelio es el mismo poder de nuestro Señor Jesús, que trae a nuestra vida para salvarnos. Recordemos que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también Dios le resucitó al tercer día, conforme dice la palabra, para que nosotros, a través de confiar y creer en Él, podamos tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Somos llamados a vivir por fe. Somos llamados a creer y confiar plenamente en ese sacrificio único y verdadero que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Somos llamados a comprender que su muerte y su resurrección son
ese boleto de aceptación que Dios ha puesto para que nosotros, por medio de Él, podamos tener la entrada a los brazos de nuestro Padre. El poder del Evangelio se revela en la palabra de Dios para que nuestra vida sea transformada y nuestra confianza sea puesta en el Señor Jesucristo y no en lo que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer. Recordemos que nuestra confianza debe estar firme en nuestro Señor Jesucristo, quien hizo todo entregando su vida para salvarnos, y Él hará todo para llevarnos con seguridad y sentarnos en lugares celestiales junto con Él. Somos llamados hijos de Dios cuando hemos aceptado ese sacrificio único y verdadero de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Él es el único que ha hecho un sacrificio que vale para el Padre, y por medio de ese sacrificio Dios nos acepta a nosotros porque nos da ese poder del Evangelio para que vivamos una vida que glorifique y exalte su nombre. Al ser llamados hijos de Dios es porque hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y lo hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Recordemos lo que la palabra nos dice, que el Padre entregó a su Hijo para que nosotros al recibirle podamos tener perdón de pecados y vida eterna. Y ese es el amor de Dios hacia la humanidad, entregar a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos reconocerle como el único sacrificio vivo y agradable delante del Padre que nos puede llevar a ese lugar de eternidad junto con Él. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por ese sacrificio único y verdadero que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias porque al reconocer que somos pecadores y al recibirte como nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos entrar con toda libertad a los brazos de nuestro Padre eterno. Te agradecemos, te glorificamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por todo tu amor, por todo tu favor y por la misericordia que tienes para con nosotros. Amén y amén. Si esta palabra devocional le ha bendecido, compártala. Que pasen un excelente día y que Dios les bendiga.